Muchas gracias por estar presentes para la clase del curso de Padapatma correspondiente a la parte final del capítulo 17 del primer canto. El capítulo se titula Castigo y recompensa de Kali y estamos en los versos que van desde el 29 al 45. En esta parte, después de que Maharaj Parikshit haya identificado a el toro Dharma como la personalidad de la religión misma, por hablar de una forma tan noble y tan clara, Maharaj Parikshit se dispone a matar a la personalidad de Kali, que está, como sabéis, disfrazado como rey y se impone ante él, y la personalidad de Kali, lleno de miedo, se arrodilla ante el rey Parikshit y le pide refugio. Como el rey es noble, lo acepta con compasión su petición de perdón y de refugio, pero le dice que no puede permanecer en el reino porque él es el amigo de la irreligión y en su reino no se permite adharma de ningún tipo. Srila Prabhupada explica que el destierro para aquellos que promueven el adharma es lo que se prescribe en todo reino que sigue los principios del dharma. Entonces el rey le ofrece que puede residir en lugares donde se rompan los 4 principios regulativos, lugares donde se promueva o se lleven a cabo la matanza de animales, el consumo de drogas, la vida sexual ilícita y ¿cuál me dejó? Y los juegos de azar. Kali le dice que muy bien lo que me dices, pero en tu reino no hay ningún lugar así. ¿Dónde voy a poder estar? Dame una quinta alternativa. Y le dice, puedes residir en los lugares donde haya oro. Porque donde haya oro, ahí se llevarán a cabo todas esas actividades. Así que a Kali se le dio permiso para vivir en esos 5 lugares y por esa razón se dice que aquellos que quieran practicar la vida espiritual, especialmente brahmanas, sannyasis, por supuesto los Vaishnavas integran a esas comunidades, no deben ponerse en contacto con esos 4 principios irreligiosos mencionados. El rey restableció los pilares del Dharma después de haber puesto en su lugar a Kali, y se describe como el rey Parikshit vivió de una forma noble y feliz durante el periodo de su vida, de su reino. Eso nos llevará al siguiente capítulo que veremos la próxima semana, que describe cómo Maharaj Parikshit fue maldecido por el niño brahmana. Vamos a comenzar leyendo del verso 29 y el significado de Srila Prabhupada. Iremos leyendo y comentando los temas que haya. También, no sé si escuché bien, pero esta mañana dijo de que otro lugar donde reside Kali, aparte de estos 4 principios religiosos, es el oro. O sea, los devotos estarían podido quizás también anillos, vestidos de oro.
Nunca escuché que no se puedan utilizar, pero hay que tener cuidado, porque donde haya oro, ahí la personalidad de Kali tiene muy fácil entrar. No estoy seguro si viene en algún Purana, en el Srimad Bhagavatam no viene, pero en la película que hicieron del Bhagavatam, fundamentada en los libros de Srila Prabhupada, pero seguramente miraron en otros Puranas, menciona que cuando que Pariksit Maharaj llevaba una corona de oro y que Kali se le metió en la corona y eso le influenció a cometer la ofensa contra el Brahmana, que eso lo veremos en la siguiente semana. Pero nunca leí que los devotos no puedan utilizar oro, ¿no? Mm. Mm. Sí, oro también significa, pero, bueno, no solo las minas, pero oro también significa pues el dinero es una manifestación del oro, o sea, los bancos son templos de Kali, claro, luego también se puede contrarrestar la influencia de Kali si esa riqueza se utiliza para propagar el Sankirtan Yagya, que es el método que contrarresta y pone en su lugar a la era de Kali. Esa es la idea. Para poder utilizar el oro de buena manera. Sí, utilizando el oro y el dinero de buena manera, sí. Pero vemos que muchas veces por temas de dinero, a veces incluso entre devotos se crean conflictos, y lo cual indica que tenemos que ser muy cuidadosos al tratar con esa energía de Krishna que es tan sensible. Porque Kali se puede meter muy fácilmente ahí. Bien, vamos a leer el verso 29. Tam jiham sumavipretya vihayan ripalanchanam tatpadamulam shirasa samagat vaya vivala. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y bajo la presión del temor se entregó a él por completo, postrando la cabeza. El significado de Srila Prabhupada: el atuendo de rey que llevaba la personalidad de Kali es artificial. Dicho atuendo es idóneo para un rey o kshatriya, pero cuando un hombre de clase baja se viste artificialmente de rey, su verdadera identidad se descubre con el desafío de un kshatriya genuino como Maharaj Pariksit. Un verdadero kshatriya nunca se rinde. Él acepta el reto del kshatriya que sea su rival y pelea hasta morir o ganar. El verdadero kshatriya no conoce la capitulación. En la era de Kali hay muchísimos impostores que se hacen pasar por administradores o gobernantes y se visten como tales, pero su verdadera identidad se descubre cuando un verdadero kshatriya los desafía. Por lo tanto, cuando la personalidad de Kali, vestido con un traje falso, vio que pelear con Maharaj Pariksit estaba más allá de su capacidad, bajó la cabeza como un subordinado y abandonó su atuendo de rey. Verso 30.
Maharaj Pariksit, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente, porque era bueno con los pobres. 31. El rey entonces dijo: nosotros hemos heredado la fama de Arjuna, por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida. Pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Si a la personalidad de Kali, la irreligión, se le permite actuar como hombre Dios o gobernante, sin duda abundarán principios religiosos tales como la codicia, la falsedad y religión, no he dicho eso. A ver. Si a la personalidad de Kali, la irreligión, se le permite actuar como hombre Dios o gobernante, sin duda abundarán principios irreligiosos tales como la codicia, la falsedad, el robo, la incultura, la traición, la mala fortuna, el engaño, la riña y la vanidad. El significado de Srila Prabhupada: los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, tal como ya lo hemos discutido, puede practicarlos el seguidor de cualquier fe. Esto es muy importante porque aquí habla de la naturaleza universal, de los principios del Dharma, que no dependen de una religión u otra, y es algo que Srila Prabhupada subrayó en bastantes de sus clases o entrevistas. Lo hemos visto en algunas entrevistas, incluso filmadas en los Estados Unidos, cuando el entrevistador, con mucha... De hecho, este entrevistador, que trató a Srila Prabhupada con mucho respeto, era famoso por machacar a los que venían a su show. O sea, no estaba para tonterías, iba muy directo, pero parece que de alguna manera percibió la naturaleza genuina de Srila Prabhupada y lo trató con mucho respeto. Incluso al final lo llamó His Divine Grace, utilizó el título protocolario que utilizan los Gaudiya Vaishnavas, su divina gracia. Y le preguntó acerca de si alguien seguía otras tradiciones religiosas como la Biblia, el Corán, etc. Y Prabhupada dijo que si alguien practica su proceso religioso realmente, solía utilizar la definición de que la religión tiene como meta conocer y amar a Dios. Y cualquier proceso que nos enseñe a conocer y amar a Dios es considerado dharma o religión. Y en otro contexto lo tenemos en la ciencia de la autorrealización. Srila Prabhupada dice que aquel proceso que se presente como religioso, que no enseña a conocer y amar a Dios, es religión de engaño. Y por eso en este significado Srila Prabhupada está enfatizando este principio tan importante en relación a los 4 pilares del Dharma: la veracidad, la austeridad, la limpieza y la misericordia o compasión. Así que dice que esos principios los puede practicar el seguidor de cualquier fe. No hay necesidad de cambiar de la fe hindú a la mahometana, a la cristiana o a alguna otra fe, y de ese modo volverse un renegado y no seguir los principios de la religión.
la religión Bhagavatam exhorta a seguir los principios de la religión. Los principios de la religión no son los dogmas o principios regulativos de una determinada fe. Esos principios regulativos puede que difieran en términos del tiempo y lugar de interés. Lo que hay que ver es si los objetivos de la religión se han alcanzado. El aferrarse a los dogmas y fórmulas sin llegar a los verdaderos principios no es bueno. Un estado seglar puede que sea imparcial respecto a cualquier tipo específico de fe, pero no puede ser indiferente a los principios de la religión que se mencionaron anteriormente. Mas en la era de Kali, los gobernantes del Estado serán indiferentes a esa clase de principios religiosos y en consecuencia, bajo su patrocinio, aparecerán naturalmente los oponentes de los principios religiosos, oponentes tales como la codicia, la falsedad, el engaño y el despilfarro, en virtud de lo cual no tendrá sentido la propaganda que pide a voces que se detenga la corrupción del Estado. Hace unos días me mandó un devoto un vídeo de un economista, no recuerdo el nombre del economista, pero es un economista reconocido, según me comentaba este devoto que está muy metido en los círculos de economía, etc. Este hombre hablaba desde un punto de vista cristiano, citando pasajes de la Biblia, pero cuestionaba la corrupción del Estado. Incluso llegaba, por comparaciones que hacía, a hablar del Estado como una manifestación del demonio, de Satanás. Llegaba a hablar de esto utilizando argumentos, pero bueno, aquí Prabhupada, cuando habla de la corrupción del Estado, está hablando del estado de Kali Yuga. Y cuando el Estado promueve principios que van en contra de estos cuatro, de la austeridad, de la limpieza, de la misericordia y de la veracidad, se está convirtiendo en un agente de Kali. Es un estado corrupto y en ese sentido, cuando yo lo escuchaba, me resonaba, salvando las diferencias, con estas partes del Srimad Bhagavatam, que habla de la corrupción del Estado. Claro que un Estado que promueva el Dharma es otra cosa. El problema es que en la era de Kali, y con todo el respeto a las personas que participan en servicios políticos, etcétera, no entro a valorar a cada una de ellas, pero hablamos en términos generales. En la era de Kali, esa tendencia es muy fuerte y ese tipo de estados que manifiestan los principios del Dharma, lamentablemente suelen brillar por su ausencia. No es algo que esté presente. Disculpa, hay dos palabras ahí, no estoy muy seguro de lo que significa en inglés. También hay uno que es dogma, no estoy muy dogma. Creo que en inglés se pone dogma, se llama, ¿no? Sí. No estoy seguro de lo que significa. Dogma significa, es como una regla que se establece en códigos religiosos, pero que se sigue sin entender el propósito de la misma. Es que es como dogma de fe. Se acepta porque lo dice la Escritura, pero no se entiende el propósito que hay detrás de esa norma. No se entiende el porqué. Cuando se dice que no son dogmas, los principios de la religión no son dogmas, no es decir, bueno, tienes que hacer esto y esto otro. Los principios de la religión es que seas una persona austera, que seas una persona limpia, una persona compasiva,
y una persona veraz. Esos son los principios del Dharma y no el hacer algo de una determinada manera, seguir una regla u otra. Ajá. Vale. Y el otro palabra es, en inglés pone aquí, greed, also cheating, and pilfering. Pilfering es robando. Despilfarro significa despilfarrar el dinero, es como malutilizar la energía, Ah, malutilizar la riqueza. malgastarlo. Sí, por ejemplo, si alguien se va de juerga, Muy abundantemente. Ah, vale, ok. si alguien se va de juerga y se gasta el dinero en tonterías, pues está despilfarrando el dinero. Ok. Misspending, ¿Eh? misspending. Misspending the money. Vale, gracias. Yo pienso que no es el Estado corrupto, son las personas las corruptas. Ujú. No es el Estado es algo diferente. Son las personas las que son corruptas. Sí, claro, sí, son las personas que como Cali toman la posición de gobernantes sin tener los valores éticos, morales, espirituales, religiosos, para llevar a cabo esa función correctamente. Y luego lo otro es lo de dogma. Dogma es como una regla que a lo mejor es una mentira. Por ejemplo, la religión católica es un dogma que María era virgen cuando tuvo 9 hijos, por ejemplo. No tiene que ver a lo mejor con un dogma. Según la religión católica, pues, un dogma es que la Virgen María era virgen cuando tuvo 9 hijos. Bueno, claro, eso un católico igual tiene la fe en que los católicos aceptan. Pero bueno, sí, el tema, eso ya sería entrar en una cosa concreta, pero aquí lo que dice sobre todo es que se sigan estos 4 principios del Dharma. Eso es lo importante, no otras creencias, como se puede decir esta, como otras dentro de cada tradición religiosa. El verso 33, por consiguiente, oh amigo de la irreligiosidad, no mereces permanecer en un lugar en el que los expertos celebran sacrificios conforme a la verdad y los principios religiosos, en aras de la satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Srila Prabhupada, en el significado, habla de la importancia del Sankirtan Yagya, que es el sacrificio para la era de Kali, para alejar a la personalidad de Kali y salvar a la sociedad humana de ser víctima de la era de Kali. O sea que la mejor contribución que podemos hacer es hacer mucho Sankirtan, mucha propagación del Sankirtan con el canto público del santo nombre de Krishna o con el Brihat Mrindanga o la distribución de literatura trascendental que propaga ese sonido trascendental. ...34... En todas las ceremonias de sacrificio, aunque a veces se adora a un semidios, se adora al Señor Supremo y personalidad de Dios, porque Él es la superalma de todos y tal como el aire existe tanto dentro como fuera. Así pues es solo Él quien le otorga al adorador todo lo bueno. En los Vedas se menciona Yagyo Vai Vishnu, que todos los yagyas tienen como meta la satisfacción de la personalidad de Dios, Vishnu. Y los semidioses, cuando participan en esas ceremonias, lo hacen como partes del cuerpo de Vishnu. Y aquellos que adoran a los semidioses pensando que son Dios, como explica la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada cita este verso en el significado, es un verso del capítulo 9, el verso 23,
Dice, Yepianya devata bhakta yachante shradayambita tepimame vakaunteya yachanti aditti purvakam. Todo lo que el ser humano ofrezca en sacrificio a otros dioses, oh hijo de Kunti, de hecho va dirigido únicamente a mí, pero se ofrece sin verdadero conocimiento. Sri Sutta Goswami dijo, la personalidad de Kali, habiendo recibido esa orden de Maharaj Pariksit, comenzó a temblar de miedo. Viendo al rey ante él como Yamaraj, a punto de matarlo, Kali le habló de la siguiente manera. Oh Majestad, aunque por orden suya yo viva donde viva, a donde quiera que mire, no veré más que su arco y sus flechas. O sea, Kali era un cobardica cuando lo enfrentó con la fuerza del Kshatriya auténtico, se asustó. Por lo tanto, pero le estaba engañando, porque Kali es como se dice, traicionero. La personalidad de Kali es traicionera. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque en cualquier momento se infiltra en nuestras comunidades o nuestras mentes. Por lo tanto, tú, el principal de los protectores de la religión, por favor asígname un lugar en el que pueda vivir permanentemente bajo la protección de tu gobierno. Sutta Goswami dijo, Maharaj Pariksit, en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali, le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar, bebida, prostitución y matanza de animales. Al respecto de los principios del Dharma y lo que constituye Dharma y Adharma, Srila Prabhupada en el significado habla de dos niveles. Habla de un nivel que es el nivel, podríamos decir, el nivel auténtico, el nivel más maduro, que son los las prácticas o principios del Dharma para los nivritas. Nivritas son aquellos que están en el camino de la entrega a la personalidad de Dios, el camino del desapego y la renuncia, y principios para los pravritas. Los pravritas son personas que todavía están muy condicionadas y no son capaces de seguir los principios del Dharma directamente. Y por eso se les da una serie de principios con concesiones para que gradualmente vayan regulando sus actividades pecaminosas. Por ejemplo, el comer carne llevando cierto tipo de sacrificios, algún semidios o algún sacrificio que se mencione en los Vedas para pravritas, pero para un nivrita, para alguien que está en el camino directo, el seguir eso sería degradarse. También, por ejemplo, en la tradición musulmana, por dar un ejemplo de otra tradición, no se permite comer, de hecho estrictamente la persona tiene que matar el animal con sus propias manos, no se permite carne de matadero. No es un tema que haya estudiado con profundidad, pero sabemos, sí que ahora abren carnicerías supuestamente que sigue la norma, pero estrictamente normalmente cada persona tiene que llevar a cabo ese sacrificio de una manera determinada, de una forma que se haga sufrir al animal lo menos posible, etc. Esos serían principios para los pravritas, para personas que no conocen ese aspecto directo de evitar completamente la matanza de animales y el consumo de carne. ¿Sí?
Sí. mirando la Meca con el mismo sufrimiento, no puede verlo ningún animal, Ujú, ningún otro animal, y con el corte limpio para que no tenga. ujú. Sí, y esos son ejemplos de principios, son comparables a esos sacrificios védicos en los que se da una licencia para comer carne a gente que no es capaz de dejarlo, pero bajo determinadas circunstancias. Pero en última instancia, esas actividades en sí mismas son adharma. Lo único que se regula para que gradualmente lo vaya abandonando. Un ejemplo es cuando Narada Muni se encontró con Mrigari, el cazador enemigo de los animales, que los mataba lentamente, y le dijo que no los mates así, si los vas a matar, mátalos de golpe. Y le fue instruyendo hasta que lo llevó al plano de la ahimsa, de la no violencia, en que el cazador se convirtió en un devoto no violento. Ese es el mismo principio de dar una instrucción para gradualmente sacar a la persona de esa condición. 39. La personalidad de Kali pidió algo más y por su súplica el rey le dio permiso de vivir donde hubiera oro, porque donde quiera que haya oro, también hay falsedad, embriaguez, lujuria, envidia y enemistad. Prabhupada en el significado habla de cómo el patrón moneda, el patrón oro que actual para el dinero, que se basa en la falsedad. Dice que el dinero circulante no corresponde con las reservas de oro. Ahí hay engaño en realidad. El principio básico es la falsedad porque se emiten billetes en cantidades mayores que las reservas de oro que representan. Esta inflación artificial de la moneda, inflación creada por las autoridades, fomenta la prostitución de la economía del Estado. El precio de los productos se infla artificialmente a causa del dinero malo o moneda artificial. El dinero malo aleja al bueno. En vez de papel moneda para el intercambio, se deberían utilizar verdaderas monedas de oro y eso evitaría la prostitución del oro. Y habla de los anillos y todo eso, los ornamentos, ¿no? Se pueden permitir mediante el control, no por la calidad, sino por la cantidad. Bien, sí, no hay problema, saben quiere llevar Que te lleves una anillo. bolsa de oro, se te va a meter Cali. Eso es ridículo, ¿sabes? Lo dicen mujeres, ¿no? Pero Cali dura a 2 igual. Verso 40. Así pues, por indicación de Maharaj, Parikshit, el hijo de Uttara, a la personalidad de Kali se le permitió vivir en esos 5 lugares. Significado, de modo que la era de Kali comenzó con la introducción del patrón oro y en consecuencia la falsedad, la embriaguez, la matanza de animales y la prostitución han proliferado por el mundo entero y la gente más cuerda está ansiosa de eliminar la corrupción. El proceso contrarrestante es el que se sugirió y todo el mundo puede sacar provecho de esa sugerencia. El proceso contrarrestante es utilizar la riqueza para promover el Sankirtan Yagya. Ese es el método para contrarrestarlo. 41. Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo
especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los sannyasis nunca deben ponerse en contacto con los 4 principios y religiosos antedichos. Luego, el rey restableció las patas que la personalidad de la religión, el toro, había perdido y mediante actividades alentadoras hizo que la condición de la tierra mejorara considerablemente. Prabhupada reitera otra vez la importancia del Sankirtan Yagya para contrarrestar las tendencias de Kali. El muy afortunado emperador Maharaj Parikshit, a quien Maharaj Yudhishthira le confió el reino de Hastinapura cuando deseó retirarse al bosque, se encuentra ahora gobernando el mundo con mucho éxito porque a él lo glorifican las hazañas de los reyes de la dinastía Kuru. En el significado, Srila Prabhupada pues dice que por eso habla en presente, dice que las ceremonias de sacrificio de los sabios de Naimisharanya comenzaron poco después de la muerte de Maharaj Parikshit. El sacrificio debía durar 1000 años y se sabe que al comienzo algunos de los contemporáneos de Baladeva, el hermano mayor del señor Krishna, también visitaron el lugar del sacrificio, Naimisharanya. Dice, según algunas autoridades, el tiempo presente también se emplea para indicar el margen de tiempo más cercano desde el pasado. Es decir, como que es algo muy reciente, que acaba de ocurrir. Es muy interesante, Maharaj. The one who wishes is becoming as wine and other intoxicating drug houses. Es que ese Srimad Bhagavatam estaba escrito cuando. ¿El qué? ¿Cuándo lo comentó Srila Prabhupada o cuándo lo... ¿El verso original o el verso...? Tú hablas del verso o de los significados. Los significados cuando estaba escrito. ¿En los 70 o 60? Eso fue finales de los 50, primeros de los 60. Sí, ¿verdad? Sí. Y mira ahora lo que está pasando en Ámsterdam, por ejemplo. Bueno, es una cosa de hace muchos años allí, pero ahora en Barcelona, alrededor del templo de Barcelona, hay por lo menos 4 de esos sitios. Como están mencionando aquí, 4 drug houses donde se fuma la droga. Ah, sí. Sí, legal, son legales, Puedes entrar ahí, fumar, pero no puedes salir. No, quiero decir, no puedes salir con la droga en el momento. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Digo yo. Y es interesante, lo que está escrito está pasando. Uh-huh. Sí, el Bhagavatam y los acharyas dicen la verdad. Es muy curioso, aquí en este significado, habla que hay que cerrar todos los lugares del pueblo, los lugares de la Constitución, no dice que hay que cerrar la ¿Tú me entiendes? En la India es donde más solo hay del mundo. Si es que a un Vaishya si le cierran la joyería, se acabó la vida. Es ridículo decir que Kali se mete en un anillo, o una cadena, o una pulsera. Ridículo. Más bien Prabhupada lo enfoca hacia el patrón del dinero. Sí, de todos modos, esa película que hicieron, que estaba supervisada por devotos de ISKCON, tiene que estar basado en algún Purana. Yo no lo he investigado, pero si no, porque la película está supervisada por devotos, salvo que lo dejaran pasar como por no contradecir al director. Entonces, bueno. Pero sí, sobre todo Prabhupada enfatiza los 4
principios de la irreligión, habla de los principios regulativos. De lo que se trata es de utilizar la riqueza al servicio de Krishna, esa es la solución. Porque las prostitutas estaban en la época de Krishna y estaban, y hablan que las recibieron en Dwarka las prostitutas y eran devotas. Mm. Esas eran devotas, pero bueno, eran prostitutas. Claro, y cuando se describe en el Bhagavad Samhita, cómo es el mundo espiritual, cuando se describe cómo era la ciudad de Dwarka, había mucho oro. La ciudad de Dwarka, los sillones y todo, lo va describiendo. Sí, pero eso es antes de Kali. Es antes de que a Kali se le diera entrada al oro. En Kali es donde el oro, por eso dice, donde haya oro va a haber esa degradación, porque la gente de Kali al nacer Kalo Shudra Sambhava no sabe utilizar el oro, entonces lo malutiliza, ese es el problema. El problema no es el oro, el problema es que la gente lo malutiliza en la era de Kali. Y el último verso del capítulo, Maharaj Pariksit, el hijo de Abhimanyu, es tan experimentado que en virtud de su experta administración y patrocinio, a ustedes les ha sido posible celebrar un sacrificio como este. Bien, comentarios o preguntas que tengáis sobre esta sección o cualquier parte del capítulo, sobre algún tema que nos haya comentado. Yo no sé esto, cada vez lo hacen más complicado las emisiones online y no sé, aquí no veo que nadie escribe, entonces no sé si lo tengo bien programado, pero espero que sí. Dice que está emitiendo, pero teóricamente pone prueba, pero se supone que luego la deja puesta. Igual no lo están viendo porque pone 0 viewers. En la página de Nueva Raya Mándala. Pone live. Bien. Es que me extraña que no se ve aquí ninguna persona mirando. Bien, si no hay preguntas, yo creo que podemos terminar aquí. La próxima semana, en las 2 clases del jueves, Krishna mediante, será el capítulo 18. Si queréis hacer la lectura, son 50 versos, es un capítulo muy, muy bonito. Describe cómo Maharaj Pariksit fue maldecido y por el hijo de Shamika Rishi, Shringi, el hijo del Brahmana, y la reacción que tuvo Pariksit Maharaj. Bueno, veremos todo la próxima. ¿Cómo se llama el padre de su hijo? Shamika Rishi. Shamika. Muchas gracias. Hare Krishna, toda gloria a Srila Prabhupada.